Estimados alumnos, ¿cómo están? Sean bienvenidos otro día más. Ya estamos hoy en la mitad más uno del curso, entonces cada vez más cerca. Hola Janet, ¿cómo estás? ¿Qué tal su fin de semana? ¿Cómo lo han pasado? Espero que bien, que hayan descansado bien, que hayan disfrutado con su familia, sus seres queridos. Bueno, hoy día es un día no laborable, ¿verdad? Para los que trabajamos en el sector público. De ahí mi carita de felicidad. Mañana es feriado para todos, así que aprovechar estos días de descanso del último trimestre del año que ya nos quiere decir adiós. Bueno, para los alumnos que recién se conectan o de repente han faltado alguna clase, igual sean bienvenidos. Ya estamos hoy en la cuarta clase, entonces tenemos una sesión más el miércoles y una final el viernes, que también va a estar muy interesante. Hemos estado estudiando, para hacer un breve review de las clases, bueno, acerca de, primero iniciamos estudiando características generales de la Ley de Procedimiento Administrativo General, ¿verdad? Todo lo que significa acto administrativo, procedimiento administrativo, ¿no? Ahora, el miércoles de la semana pasada, estuvimos estudiando el oficio y la carta. El día viernes, que fue la última clase antes de hoy, estuvimos estudiando la solicitud y el memorial, ¿verdad? Estos cuatro que son documentos de petición administrativa. Y hoy vamos a estudiar también dos documentos interesantes, ¿no? Documentos que son actos de la administración interna. De repente algunos están familiarizados con estos documentos, para otros les parecerá más novedoso, ¿no? Que son el memorando y el informe, ¿no? Sobre todo, estimados alumnos, que estos documentos, específicamente el informe, son documentos que revisten una mayor complejidad, ¿no? Son documentos, el memorando quizá no lo es, no lo sea tanto. Yo no me atrevería a decir que el memorando es un documento complejo, no, pero el informe sí es un documento complejo, es un documento que requiere la atención y la concentración de quien lo está redactando durante varios días e incluso semanas, ¿no? Entonces, evidentemente, en una clase no lo vamos a aprender a redactar ni vamos a ser expertos al 100%, pero por lo menos vamos a conocer las nociones, ¿verdad? Vamos a conocer las nociones principales para poder iniciar con su redacción o en todo caso mejorarla. Ok, vamos a ver. Vamos a compartir la pantalla de la clase de hoy. Me confirman en el chat si lo revisan, lo ven bien, lo visualizan bien. Me confirman si se ve en el chat. Hola. ¿El coordinador me ayuda a confirmar si se ve bien la pantalla? Aún no se ve la pantalla, no se le está viendo, pero tiene acceso para compartir. A ver, un ratito. ¿Nada? Qué raro. A ver, vamos a ver un segundo. Déjenme refrescar la pantalla ya, un segundito. Nada, ¿verdad? ¿Cuál será el problema que estará pasando? Sí tengo acceso para compartir. Dice, tu pantalla no se puede compartir porque ha habido un error mientras compartías la pantalla. ¿Serías tan amable de ayudarme compartiendo la pantalla, por favor, hasta que solucione mi problema el coordinador o el asistente de ITEX? Sí, ya comparto la pantalla. Gracias. No sé qué problema hay. Vamos a ver si lo puedo solucionar. Pero mientras tanto, para no demorarnos, ¿me confirmas cuando ya lo compartes? Porque yo no la puedo ver. Ya, ahora sí está presentándose.
Ya, genial, gracias, ya lo veo. Vamos a tratar de solucionar ese problema, pero para no demorarnos, le he pedido al coordinador que me haga el gran servicio de poder compartir la pantalla. Entonces, estimados alumnos, estábamos conversando, ¿verdad? Conversando sobre documentos de la administración interna, el memorando y el informe. La vez pasada un alumno me preguntó, licenciada, ¿y es lo mismo un memorando que un memorial? Y yo les dije que no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque un memorial es un documento de petición administrativa, ¿cierto? A través del cual un grupo de personas le expresa a la administración respecto a situaciones que afecten su integridad, que afecten sus derechos, ¿no? O un interés colectivo, ¿verdad? Un memorial es para solicitar, pero un memorando no es un documento a través del cual tú solicitas algo, ¿verdad? Sino, como lo vamos a ver, puedes seguir, por favor, me había olvidado que tú estabas compartiendo, pues ya. Antes de eso vamos a leer los objetivos. Los objetivos de hoy es conocer y revisar a detalle la estructura de los documentos de administración interna, el memorando y el informe, y también reforzar a través de ejercicios prácticos las habilidades de redacción de los documentos de actos de administración interna, el memorando y el informe. Ahora sí, sigue, por favor. Ya, entonces, a lo que íbamos, ¿no? Estimados alumnos, ¿qué es un memorando? Yo creo que alguna vez han tenido la oportunidad todos ustedes de redactar, leer o incluso recibir un memorando, ¿no? Espero que no haya sido el último de los casos por no necesariamente recibir un memorando es malo, siempre que no esté, digamos, vinculado a algún procedimiento sancionador, ¿no? A un procedimiento administrativo en el que tengas responsabilidad tú como funcionario, pero normalmente en nuestro día a día, las personas que trabajamos en el sector público y o privado, solemos recibir memorandos que más que, digamos, como les vuelvo a repetir, estos casos que son más sensibles, son más rutinarios, ¿verdad? Son más rutinarios y son documentos a través del cual recibimos disposiciones, recibimos directivas, ¿no? Recibimos, por decirlo de alguna manera, instructivos de parte de un funcionario que está jerárquicamente encima de nosotros, ¿no? O sea, que nosotros, mejor dicho, somos los subordinados. Como todos ustedes saben, una empresa o el sector público tiene un organigrama, ¿verdad? Tiene un organigrama. Y todo organigrama describe las estructuras dentro de la empresa o dentro del sector público, y eso establece que hay jerarquías, ¿no? Por ejemplo, si hablamos del Ministerio del Interior, ¿cuál va a ser el funcionario que tenga la mayor y la más alta jerarquía dentro del Ministerio del Interior? ¿Cómo se llama? A ver, escríbame en el chat. ¿Quién me lo escribe en el chat? El funcionario que tiene mayor jerarquía dentro del Ministerio del Interior. A ver, ¿alguna alma caritativa por ahí que quiera participar en el chat? ¿Cómo se llama el máximo cargo dentro del Ministerio del Interior? Claro, obviamente, Meli, ¿verdad? El ministro del Interior. Ahora, hablemos de una empresa privada. Hablemos de una empresa, vamos a ver, de Alto Mayo, ¿no? De Alto Mayo. Yo no conozco a detalle la estructura organizacional de Alto Mayo y de qué manera se compone, sugerencias y demás, pero en realidad en toda empresa siempre hay un CEO, ¿no? Lo que se conoce como CEO, correcto, Meli. CEO o también gerente general, ¿no? Entonces él es el que suele, digo, porque a diferencia de las entidades públicas, pues las entidades privadas se organizan de acuerdo a cómo lo establece su directorio, ¿no? De acuerdo a la política que establece su directorio, su política interna, pero normalmente viene a ser el gerente general. Entonces, debajo del gerente general, por mencionar a la empresa privada,
suelen haber gerencias de departamentos, ¿no? Gerencia de administración, gerencia de contabilidad, gerencia de logística, gerencia de recursos humanos, ¿no? Gerencia de mantenimiento, gerencia de tecnología de la información, y debajo de estas gerencias existen más áreas, ¿verdad? Ya pueden haber subgerencias, pueden haber jefaturas, ¿no? Entonces, a lo que yo voy es de que siempre que hablemos de memorando, tanto en el sector público como en el sector privado, tenemos que imaginarnos y pensar en el organigrama y en el respeto de las jerarquías, ¿no? De las jerarquías en una institución pública o en una empresa o en el sector privado en general, ¿verdad? Tanto en la una como en la otra, siempre hay jerarquías y siempre hay una estructura organizacional. Entonces, lo primero que tenemos que saber del memorando, perdón, es que es un documento que se remite o que proviene de un funcionario de mayor jerarquía hacia un subordinado, ¿no? Es decir, un subordinado puede enviarle a su jefe un memorando. No, ¿verdad? No, eso no existe, ¿no? Siempre el memorando se remite de un funcionario de mayor hacia jerarquía hacia otros de menor jerarquía. ¿Por qué? Porque existen memorando y también existe el memorando múltiple, ¿verdad? Un memorando múltiple, igual que un oficio múltiple, igual que una carta múltiple, está dirigida hacia un grupo, ¿no? Hacia varios funcionarios que, por supuesto, todos ellos están por debajo del remitente, ¿no? Todos los destinatarios de ese memorando en el organigrama institucional se encuentran debajo de posición o de jerarquía de quien lo está enviando, ¿correcto? Esas son dos cosas que debemos siempre que considerar en el memorando, ¿no? Ahora, licenciada, ¿y este memorando con qué finalidad se elabora? ¿Cuál es su objetivo? ¿Cuál es la razón de ser del memorando? Bueno, para construir ese concepto, para hablar de eso, tenemos que hablar de las características del memorando, primero, para poder luego hablar de esto otro. Las características es de que este documento de acto de la administración interna es un documento formal, ¿verdad? Es un documento formal, que reviste su formalidad, que hay que respetar no solamente el formato, ¿no? Sino también en cuanto a su lenguaje, utilizar un lenguaje formal, un lenguaje técnico, ¿no? Un lenguaje que, si bien es cierto, tú te diriges a un subordinado, pero tiene que respetarse las formas, las estructuras gramaticales, la semántica y, por supuesto, respecto al nivel de ese lenguaje tiene que ser un lenguaje formal. Evidentemente, es un documento por escrito, ¿no? ¿Cuándo han visto un memorando ustedes como una llamada de atención que te puede dar tu jefe en la oficina? Porque llegaste tarde, te dijo, no, ahora vamos a elegir el nombre de un alumno. Abel, señor Abel, esta es su tercera falta, ¿no? Te dice cuando tú estás llegando a la oficina. La declaración verbal de ese jefe es un memorando como tal, no, ¿verdad? No. Un memorando se consolida como tal a través de un documento que tiene que serte notificado. Normalmente, ¿cómo se te notifica un memorando a alumnos? A través del correo electrónico, ¿no? Normalmente lo digo porque ya estamos en una era tecnológica. No quiere decir que no te puede llegar un memorándum por escrito, o sea, de forma física también, pero hablo ya que en la actualidad ese tipo de documentos se remiten vía correo electrónico. ¿Qué más? ¿Qué más, estimados alumnos? Esa característica me interesa que la repasemos respecto a la característica del memorando de que es claro y conciso, ¿no? ¿Cuándo ustedes han visto un memorando de 5 páginas, de 10 páginas, de 20 páginas? ¿Cuándo? Díganme para ir a buscarlo. No, ¿verdad? El memorando es un documento concreto. Tú comunicas en el memorando algo puntual, 2 o 3 puntos, dependiendo de cuál sea el objetivo y el interés del remitente, pero se hace de forma clara y concisa y al punto, ¿no?
Es un documento muy puntual en donde tienes que limitarte a indicar, a establecer, a pautear realmente lo único que tú quieres comunicar, ¿no? De forma clara. ¿Qué más? Otra característica. La siguiente característica que vamos a encontrar es que tienen una comunicación, perdón, que se me, a ver, un momentito que por acá ya, comunicación hacia subordinados, ¿no? Ya lo vuelvo a repetir nuevamente, ¿no? Este documento está hecho, está formulado y su naturaleza es que sea una comunicación de alguien que tiene una mayor posición jerárquica sobre ti. Mejor dicho, alguien que es tu jefe, no necesariamente tu jefe directo, porque, por ejemplo, ¿no? Cuando tú trabajas en una unidad, tú trabajas en una unidad de administración, tu jefe directo es el gerente de administración, pero no por eso el gerente general no te puede enviar un memorándum, ¿verdad? No, sino todos los que están por encima tuyo, tu jefe directo o tus jefes indirectos o los jefes de tus jefes, también tienen la potestad de enviar de forma individual o colectiva hacia los funcionarios que están por debajo de él un documento de tipo memorándum, ¿no? Ahora, sobre esta cuarta característica, en la otra clase algunos me comentaron, licenciada, ¿y los memorandos se responden o no se responden? O sea, si yo recibo un memorándum 15, vamos a pensar en un memorando individual, porque de repente un memorando colectivo no haya tanta duda sobre ese tema. Pero cuando nosotros recibimos un memorando, digamos, única y exclusivamente dirigido hacia mí, vamos a pensar que yo tengo una jefatura, no sé, de tesorería, ¿ya? Y recibo un memorando de parte de mi gerente general en la que se me pide actualizar en un plazo de 24 horas una información en el sistema interno de la empresa que es mi responsabilidad y que habiendo yo tomado conocimiento de la necesidad de actualización, no lo he hecho, ¿no? Entonces, efectivamente yo estoy en la obligación de acatar las indicaciones de mi gerente general que me han sido notificadas a mí a través de un memorando bajo la responsabilidad de que si no lo hago, podría ser una causal de despido o podría ser una causal de no renovación de mi contrato o podría ser una causal, no sé, de abrirme algún procedimiento administrativo sancionador por omisión de funciones. De esa parte se viene clara, ¿verdad? Que cuando uno recibe un memorando hay que acatar y cumplir en el plazo que te indica, salvo pues que sea que te pidan algo ilegal, ¿no? Que evidentemente eso no va a pasar, pero me refiero a que en los términos en los que se te pida se debe cumplir, ¿no? Pero como tal, responder, por ejemplo, si yo recibo un memorándum 14 de parte de mi jefe o el jefe de mi jefe, responder como un documento como tal no es la práctica usual. Simplemente los memorandos se leen, se acatan y se aplican. Pero de que yo me encargue de elaborar un documento de respuesta no es usual, ¿no? Porque normalmente lo que tú te dedicas en ese tiempo entre que tú recibes el memorando y el plazo tú estás preocupado en ejecutar lo que se te ha indicado, ¿no? Esa debería ser tu preocupación principal. Es algo que alguno me comenta en alguna otra experiencia que pueda ir en otro sentido. Pero normalmente lo que se tiene que hacerse es preocuparnos y concentrarnos en ejecutar y en hacer lo que te están pidiendo a través del memorando. ¿Ok? ¿Hasta acá todo claro? A través del chat me indican, ¿todo claro o hay alguna pregunta? Janet me dice que todo claro. Sí, ¿verdad? ¿O alguien tiene alguna pregunta con toda confianza, por favor, puede? Ya. Bien, gracias, Antonio. Gracias. Sus manitos me alientan y me dicen saber que estoy bien. Ahora, esto ya lo dije, ¿no? Que un memorando se puede remitir a un destinatario como a múltiples destinatarios, ¿no? Siempre que sea el contexto, que sea el caso, que sea necesario, existen memorandos individuales y también memorandos múltiples, ¿no? Así como también existen oficios individuales, oficios múltiples, cartas individuales, cartas múltiples, ¿no?
No existen solicitudes individuales ni solicitudes múltiples, eso ya lo hemos visto, ¿verdad? Porque la solicitud es un documento de carácter individualísimo, de carácter individual, entonces no existe una solicitud múltiple. Pero hablando de los otros documentos, sí. Sigamos, por favor. El PPT, ya. Ahora, ya, voy a dejar de compartir porque voy a compartir, ahora voy a ver si me funciona para compartir un ejemplo de memorando. A ver, quiero compartir mi pantalla, ojalá que ya se haya solucionado el problema, por favor. Sí, ay, qué bueno, no sé qué ha pasado, pero lo que sea que haya pasado, ya pasó. Ya. Ve mi pantalla, ¿verdad, estimados alumnos? Sí. Ay, no, este es un ejemplo de informe, no, este es un ejemplo, acá, lo que iba, memorando. Ya, entonces, acá tenemos un ejemplo de memorándum que hoy día vamos a explicar para poder ejemplificar las partes de un memorando y también vamos a modificar la narrativa, ¿verdad? El cuerpo para, digamos, hacer uno de una forma mucho más práctica. Pero vamos a iniciar revisando la estructura. ¿Ya? La vamos a revisar y si ustedes tienen alguna duda, consulta, me lo escriben, yo paro y explico, ¿ya? Entonces, ya hemos dicho, esta parte es fundamental y esta parte nos tiene que quedar, digamos, ya correctamente claro de todos los documentos que hemos visto formales y oficiales, como el oficio, como la carta, sobre todo, ¿no? Que es el encabezado, ¿no? Ya hemos dicho que esta parte de acá, estos logos, ¿los creamos nosotros? No, ¿verdad? ¿En qué documento se encuentran? ¿Dónde yo lo puedo buscar de cualquier entidad pública? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Quién me dice dónde yo busco estos documentos, perdón, estos logos, esas insignias de las instituciones públicas? ¿Cómo se llama el documento? Manual de identidad gráfica, ¿verdad? Correcto, ya. Y en el caso de las empresas privadas, ¿qué dijimos? Que como son empresas que tienen, digamos, mayores parámetros de confidencialidad, normalmente tendríamos que pedirle, ¿no? Al área de comunicación, de repente su hoja membretada, ¿no? De repente su hoja editable, no lo sé, cada empresa se maneja de forma diferente. Pero en el sector público, respecto a la línea comunicacional, todas se manejan de una misma forma. Claro que de forma, digamos, con particularidades, dependiendo de cuál sea la entidad. Entonces, hemos dicho que esta parte del encabezado, que es, digamos, la parte de las insignias y de los logos, tienen que irse aquí, ¿verdad? En el apartado que dice encabezado, lo vamos a corregir acá. Y además, ¿qué más dijimos? ¿Qué más dijimos? Que el nombre del diseño y el nombre del año también lo íbamos a sumar acá, ¿verdad? ¿Qué número de letra, qué número debe tener el nombre del diseño y el nombre del año? Dijimos, ¿se acuerdan? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Qué número? Para comprobar si está bien o está mal. ¿Estará bien ese número 8? ¿Estará bien el 8? Le pongo 11. ¿Se acuerdan que habíamos dicho? Al chat, ¿quién se acuerda? Correcto, dijimos Arial 8 o 9, ¿verdad? Y siempre lo vamos a alinear aquí al medio, al centro, ¿no? O lo vamos a centrar, ya. Esta parte lo borramos. Ahora, estimados alumnos, el memorando, dependiendo de la entidad, bueno, en casi todas las entidades públicas tiene esta estructura, ¿ya? Lo que tenemos que identificar es esta parte de acá. ¿Se acuerdan cómo se llama la parte que estoy subrayando yo de negrita, que tiene el número del documento y las siglas de las entidades? ¿Se acuerdan que eso tiene un nombre? A ver, a los que se acuerdan, que ya le hemos dicho cómo se llama. ¿Quién se acuerda de esa parte de acá? Que ya es la misma estructura que hemos visto del oficio, de la carta. ¿Cómo se llama? Se llama el correlativo, ¿verdad? Correlativo. ¿Y qué partes tiene el correlativo? Primero, que
que todo se coloque en mayúscula, ¿no? Eso tenemos que no olvidarnos, se coloque en mayúscula. ¿Qué más vemos acá? Que se coloca en negrita y subrayado también, ¿verdad? Siempre en negrita, en subrayado y en minúscula. Entonces vamos a poner acá, correlativo siempre en mayúscula, negrita y subrayado. Ahora, subrayado. ¿Qué más teníamos que colocar, estimados alumnos? Que todo memorando, en general, todo documento tiene una numeración. ¿Estará bien que yo lo coloque así? No, ¿verdad? Porque ya hemos dicho que por reglas, que por reglas, ¿verdad? De ortografía en general, de redacción, tiene que colocarse los 2 ceros adelante. Pero ¿para qué nos sirve este número? ¿Para qué nos sirve el número del documento? ¿Qué utilidad tiene? Miren que ya es nuestra 4ª clase, así que esto ya lo debemos manejar al revés y al derecho. ¿Cuál es la utilidad de la numeración? Aló. Ya, respetar un orden, llevar un orden, ya, llevar un registro, ¿verdad? Llevar el orden, pero sobre todo llevar el registro. El registro que nos va a permitir de tener además del orden, digamos, toda la secuencia de los documentos correcto. Meli ha dicho un ítem importante, el archivo, ¿no? Todo documento dentro de la administración pública y privada tiene que archivarse, tiene que guardarse en un orden específico, porque recuerden que todos estos documentos tienen un control, ¿no? Nunca falta alguna entidad que en años posteriores pueda hacernos tipo Contraloría, tipo Ministerio Público, Poder Judicial, que, correcto, el acervo documentario es muy importante y hay todo un curso de técnica de archivística y demás, a través del cual se enseña y digamos, dictan los ítems de cómo se archivan esos documentos de la administración. Pero bueno, más allá de eso, porque eso ya es otro curso, a lo que yo voy, estimados alumnos, es que la numeración de los documentos, no hay que olvidarnos, aparte de servir para ordenarnos, nos sirve también para llevar un registro, un orden y para, ante futuras situaciones de control, ante futuros pedidos de información, poder ubicar el documento de forma inmediata, ¿correcto? Y saber en qué fecha se emitió, ¿verdad? ¿Quién lo emitió? ¿Quién lo validó o quién le colocó su visto bueno, ¿no? A quiénes fue dirigido, o sea, todo tiene un sentido y un porqué. Ahora, ya sabemos que el correlativo empieza indicando el nombre del documento, en este caso es un memorando múltiple porque no se dirige a una sola jefatura, sino se dirigen a 3 jefaturas, ¿verdad? Por eso es un memorando múltiple. Si fuera solamente dirigida a una unidad, se colocaría sencillamente memorando, pero como se dirige a más de una jefatura o a más de una unidad, se coloca memorando múltiple. En la numeración, bueno, habrá que consultar qué número de numeración corresponde y ya hemos hablado del orden de estas siglas, ¿verdad? Ya hemos hablado cómo hacemos y en qué orden debemos colocar estas siglas. Solamente para repasarlas, porque yo sé que a veces ustedes es normal, ¿no? Se les puede olvidar, vamos a repasarla, o de repente aquellos alumnos que no estuvieron. De izquierda a derecha, colocamos las siglas de la institución de mayor a menor jerarquía, ¿no? Lo voy a poner acá para no olvidarlo. En el correlativo, colocamos las siglas de las instituciones de izquierda a derecha en orden de mayor a menor jerarquía. Y ahora, licenciada, ¿y cómo me guío yo? ¿Cómo yo sé la unidad de asesoría jurídica, a qué departamento, dirección, viceministerio, entidad pertenece? Bueno, no hay que complicarnos mucho. Ya hemos dicho, ¿verdad?, que en toda entidad
hay un organigrama. Pero, si ustedes se dan cuenta, el apartado del encabezado donde están los logos de las entidades, también nos va a permitir guiarnos para indicar el orden y digamos el nombre completo de las entidades que están por encima de la nuestra. Pero en general tenemos, o en teoría en realidad tendríamos que revisar el organigrama. Entonces, de izquierda a derecha, de mayor a menor, de mayor jerarquía a menor. Primer lugar, tenemos que empezar siempre por el ministerio, ¿no? ¿Cuáles son los logos, cuáles son las siglas del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego? Midagri, ¿no? No son los logos que yo creo, que a mí me parecen, que yo le puse, no. Estos logos están oficializados en el manual de identidad gráfica. Yo no le puedo poner Minagri, yo no le puedo poner Minri, no. Estos logos ya tienen una aprobación y una estructura, estimados alumnos. No hay que olvidarnos de eso, ¿ya? Acá no creamos nada, todo ya está no solamente creado, sino también aprobado, publicado y normado. Después del ministerio que sigue, el viceministerio, ¿no? En este caso, el despacho viceministerial de Desarrollo de Agricultura Familiar e Infraestructura Agraria y Riego. Aquí ven, del lado del ministerio, hacia el lado derecho están las siglas del viceministerio. Luego sigue el que sigue, lo que sigue acá al lado en el logo, Programa Subsectorial de Irrigaciones. Finalmente, este memorándum, ¿de dónde viene? ¿De qué unidad? ¿De qué jefatura? ¿De qué área viene? De la UAJ, ¿no? Y ya todos sabemos que UAJ, ¿qué significa? Unidad de Asesoría Jurídica. Eso quiere decir que la unidad de asesoría jurídica del PCI pertenece al Viceministerio de Desarrollo de Agricultura Familiar, que a su vez pertenece al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Ahora, hasta acá creo que todo está claro, ¿verdad? Vamos con los datos en este caso, el apartado de acá, ya vendría a ser los datos de los destinatarios. Básicamente, lo que debe colocarse acá, sin mucha ciencia, son los nombres y apellidos completos. Y hemos dicho que en el cargo de los funcionarios públicos, donde encontramos los nombres y cargos completos, tenemos que buscar directorio, funcionarios, y al lado el nombre de la entidad, y la vez pasada les enseñé cómo buscar, ¿verdad? Cómo buscar los nombres completos, o sea, si tiene 3 nombres, le ponemos los 3 nombres. Si tiene un solo nombre, un solo nombre. Si el nombre tiene 2 S, le ponemos 2 S, ¿no? Y cómo yo sé exactamente cómo se escribe ese nombre, porque tenemos que buscar y cerciorarnos de que el nombre esté completo y bien escrito, y eso lo hacemos googleando directorio de funcionarios y el nombre de la entidad, ¿no? En este caso, directorio de funcionarios, ¿no? Del programa subsectorial de irrigación. Obviamente que estos nombres son para el ejercicio, ¿no? No son nombres reales, salvo el mío, y que no soy jefa, pero siempre tenemos que buscar los datos acá completos. Debajo de los nombres y apellidos que va el cargo, ¿verdad? El cargo, jefe, director. ¿Qué significa el E entre paréntesis? ¿Qué significa el E entre paréntesis? No. Cuando ustedes vean al lado del nombre de un cargo una E entre paréntesis, significa encargado, correcto, ¿no? Quiere decir que este funcionario no es el titular de la unidad, no es el titular de la unidad, simplemente está transitoriamente, provisionalmente encargado hasta que se designe a un titular, ¿no? Por eso se le coloca jefe de jefe encargado. ¿Sigue siendo jefe? Sigue siendo jefe. ¿Tiene las mismas facultades que el jefe? Tiene las mismas facultades que el jefe. Bueno, no todas las encargaturas tienen las mismas funciones. Va a depender que en la resolución que se determine la encargatura se le detallen
las funciones, no en todos los casos los encargados o las encargaturas tienen las mismas funciones que los designados, pero en la gran mayoría casi tienen la totalidad de funciones similares, sino que siempre se tiene que hacer el hincapié de la encargatura de esa unidad, ¿no? Si no fuera encargado, simplemente se lo colocaría jefe, ¿no? Pero como es una encargatura, se coloca jefe encargado, ¿no? O sea, un jefe provisional, un jefe transitorio. Y debajo de los apellidos, nombres y apellidos completos y del cargo, se tiene que colocar el nombre de la unidad, nombre de la dirección, nombre de la gerencia, nombre de la sugerencia, o sea, de qué área es jefe ese funcionario, de qué área. Asesoría jurídica, logística, tesorería, administración, cualquiera que se fuera, se tiene que colocar. En este caso, como es un memorando múltiple, colocamos en los 3 casos la misma información. ¿Qué más tiene que ir en este apartado, licenciada? Bueno, la parte que a veces le genera más dolor de cabeza a los alumnos, ¿no? Que es el asunto. El asunto ya hemos repetido múltiples veces, que es el resumen, ¿no? Que es la parte central del documento, porque va a ser lo primero que revise los que reciben el memorando, Ana, Juan y Enrique, lo primero que van a ver y señalar y resaltar es el asunto, ¿no? El asunto conocido como el resumen, como digamos, la solicitud o el requerimiento que te encarga o que te dispone, en este caso, el remitente, el jefe, en pocas palabras, en el caso de este memorando. ¿Qué son las referencias, estimados alumnos? ¿Qué son? A ver, alguien que me pueda explicar, que me pueda describir qué son las referencias. En general, en todo documento, creo que ya lo habíamos visto antes, pero ¿qué son las referencias? Ya, Meli nos ha dicho de dónde procede. Correcto, Meli. Las referencias son documentos precedentes o antecedentes o que fundamentan el cuerpo de ese documento, ¿no? Si yo, por ejemplo, voy a redactar un oficio y tengo que hacer, para dar contexto, para dar introducción a mi oficio, tengo que hacer referencia a documentos anteriores, informes, cartas, oficios, entonces yo tengo que referenciarlos debidamente y cronológicamente para que en el cuerpo del documento yo lo pueda indicar, ¿no? Yo lo pueda señalar, ¿no? Siempre hay que poner en contexto un documento y hacer alusión a aquellos documentos que han motivado ese otro documento o que han precedido ese documento, ¿correcto? O, por ejemplo, si yo quiero nombrar una norma, si yo quiero hacer alusión a una ley, también tengo que referenciarla porque es un documento de apoyo, ¿verdad? Es un documento de apoyo a través del cual yo también voy a dar o voy a fundamentar un argumento. Tenemos datos del destinatario, asunto, referencia y también tenemos un dato importante que es la fecha, ¿no? En este caso, bueno, en la misma estructura, ¿no? La ciudad, día, mes y año. Ahora, veamos la parte más importante, ¿no? Que es el cuerpo del memorando, el cuerpo del memorando. Como ustedes ven, en cuanto a la, digamos, a la complejidad, o más que la complejidad, a la cantidad de párrafos o a la extensión, esa es la palabra que estaba buscando, a la extensión del documento, como lo vuelvo a repetir, el memorando es un documento puntual. El memorando es un documento específico, ¿no? Entonces, en este caso no vemos más de 3 párrafos. Vamos a leer un párrafo cada uno para ir viendo más o menos el tenor que tiene un documento de este tipo. Primero, vamos revisando el asunto, ¿no? ¿Cuál es el asunto? Actualización del registro del sistema Infobres. ¿Qué dice?
Es grato dirigirme a ustedes en atención al documento de la referencia, o sea, cuando decimos en atención al documento de la referencia es porque estamos hablando de este oficio, que es el único documento de referencia, mediante el cual el órgano de control institucional del PCI manifiesta la Contraloría General de la República ha implementado el sistema de información de obras públicas, Infobras, con la finalidad de fortalecer la transparencia e involucrar a la sociedad civil en el resguardo del correcto uso de los recursos públicos invertidos en la ejecución de obras a nivel nacional. Entonces, como podemos indicar, como podemos ver en este primer párrafo, se da, como en todos los documentos, se da un marco, ¿verdad? Un marco introductorio, ¿no? Un marco contextual, ¿no? Porque finalmente lo que va a disponer la unidad es actualizar el registro del sistema, ¿no? Pero para llegar a esta parte tú tienes que dar un contexto. ¿De dónde nace este pedido de actualización? ¿De dónde proviene? ¿Quién lo dispuso? ¿Quién lo ha detectado? ¿Quién ha identificado esa omisión de información, ¿no? El sistema de Infobras, para que ustedes conozcan, es un portal del Estado en el que tiene que registrarse de forma obligatoria la información de las obras, ¿no? De las obras que son financiadas con recursos públicos, ¿no? Esa información, ¿qué tipo de información es, licenciada? Bueno, presupuesto, estado de ejecución, ¿no? Tiene un formato, pero es un sistema a través del cual las personas, la ciudadanía, puede hacer un control, ¿no? Pues es mejor dicho, un portal institucional de transparencia a través del cual los ciudadanos y la sociedad civil puede buscar información importante sobre las obras públicas, ¿no? Entonces, cuando a ti te piden actualizar, por ejemplo, este sistema, quiere decir que la información que a la fecha obraba en ese sistema no está incompleta, no está actualizado, ¿no? Porque te piden actualizarlo cada cierto periodo de tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo teoría jurídica? Que a través de este oficio, el órgano de control ha identificado que hay una desactualización de este portal. ¿Qué más nos dice? Que en vista de este problema, de esta falencia, de esta omisión, ¿no? Se solicita que se actualice la información que se detalla en el anexo. Y esta es una parte importante que tenemos que resaltar. Normalmente en los memorandos siempre se indica un plazo, porque como a ti te están dando una orden, una indicación que es de obligatorio cumplimiento bajo responsabilidad funcional, siempre tiene un plazo. ¿Por qué un plazo? Primero, para llevar un control del acatamiento de esa orden. Segundo, porque así como a ti te dan un plazo, seguramente la OSI también le ha dado un plazo a la entidad, ¿no? Los que no saben o de repente no conocen a detalle la labor de la Contraloría, normalmente en ciertas obras hay un control concurrente, ¿no? O sea, una revisión de acompañamiento que hace la Contraloría a la ejecución de las obras públicas en nuestro país, en donde se suelen identificar situaciones adversas, ¿no? Deficiencias de haber, porque esa es la labor de ellos, ¿no? Entonces, siempre que la Contraloría identifica situaciones adversas, le da a las entidades un plazo, ¿no? 10 días, 15 días, 7 días, ¿no? ¿Para qué? Para levantar esa omisión, esa desactualización. Y siempre, en general, en los memorandos vamos a encontrar la indicación de un plazo, ¿no? Ahora, después de haber cumplido tú con digamos, con ese requerimiento, ¿no? O si tienes alguna consulta, se te indica el número, nombre, contacto de la persona o del funcionario que te va a brindar esa asistencia para poder completar esa información. Se le solicita efectuar el registro correspondiente bajo responsabilidad. Esta es otra de las características que tenemos que indicar que son propias y particulares de un memorándum, ¿no? Un memorándum es un documento a través del cual se te da una indicación, pero siempre bajo el acápite
o el considerando de que hay una responsabilidad funcional, porque tú dentro de tus funciones como funcionario que puedes estar a cargo de una coordinación, de una unidad, tienes que cumplir ciertas funciones, valga la redundancia, ¿no? Entonces, el hecho de omitirlo o no cumplirlo al 100% te genera a ti una responsabilidad. Por eso siempre estas indicaciones que, como le vuelvo a repetir, tienen un carácter de orden, ¿no? No es un pedido que si tú lo quieres lo haces, si no lo quieres no, sino tienen una responsabilidad en el plazo en el que a ti te han dicho, ¿no? Plazo de 10 días de recibido el presente. ¿Qué más? Bueno, acá tenemos ya el apartado de la firma, ¿no? Que acá puede ir la firma física o electrónica, la postfirma, ¿no? Nombre y apellidos, cuál es su cargo, cuál es la entidad. Y se acuerdan que nosotros decíamos qué significaba este apartado de iniciales. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Quién se acuerda? ¿Se acuerdan que con el oficio revisamos las iniciales? ¿Qué significan esas iniciales? Las iniciales se colocan para hacer alusión a los funcionarios, ¿no? Que revisaron y redactaron este memorando, ¿no? En este caso, Alba evidentemente viene a ser las iniciales del nombre de la jefa de la unidad de asesoría jurídica, y a su lado derecho, en mayúscula y minúscula, viene a ser, que no sé cuáles son sus nombres completos porque no lo indica, pero son las iniciales seguramente del funcionario o funcionaria que le redactó este documento, ¿verdad? Y Ana Luisa Velarde Araujo, la jefa, lo revisó y posteriormente lo firmó, ¿no? Y bueno, esa parte de acá, que es el pie de página, ya no hay que ahondarnos mucho en eso porque ya lo hemos explicado, ¿no? También lo vamos a encontrar en el manual de identidad gráfica y se coloca, ¿no? En el apartado del pie de página, y el CUT, que es el código único de trámite, ¿verdad? Que sirve para llevar este número acá, es el número de trámite que te lo asigna el propio sistema documentario que tiene la entidad. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Todo claro? ¿Alguna pregunta? A ver, vamos a ver, vamos a ver. Ninguna, ¿verdad? Ya. Bueno, ¿qué les parece si vamos, no sé si ustedes quieren decirme algún temita para ir reformulando este memorando de algún otro tema que podamos hacer este ejercicio para ya pasar al informe. ¿Tienen algún tema o yo doy el tema para ir haciéndole un ejercicio rápido, nomás 5 minutos y ya nos vamos para el tema del informe? No, ¿verdad? Ya. Entonces vamos a dar un temita por acá. A ver, vamos a pensar vamos a pensar en un memorando individual. Ya, Yair nos dice, Yair nos dice, hagamos el ejemplo de un memorando para asignar el horario de entrada y de salida, ya. Y Nilton nos dice, designando un puesto, ya. Vamos a quedarnos con el memorando múltiple para indicar el ejemplo que nos ha dicho de horario de entrada y de salida. Entonces, vamos a reformular ese párrafo. Ya. A ver, pensemos en esto, ¿no? Cuando normalmente en una empresa privada o en una institución pública existe
digamos, los horarios se encuentran ya previstos. Me refiero para el personal que tiene estabilidad, como el personal 728, ¿no? Los CAS, entre otros. Existe un horario de entrada y un horario de salida en el que tú con huella normalmente pues tienes que respetar porque si no, empiezan a registrarse las faltas y los descuentos, ¿verdad? Entonces, vamos a pensar que existe un instructivo, ¿no? Instructivo de control o instructivo de administración de recursos humanos. Es un documento que me estoy inventando yo, ¿ya? Pero vamos a pensar que existe, ¿no? Entonces vamos a decir así, ¿no? Es grato dirigirme a ustedes en atención al documento de la referencia a través del cual se regulan diversos ámbitos vinculados a la administración de recursos humanos en el programa subsectorial de irrigaciones, el cual se encuentra en vigencia a partir de la publicación de la resolución directoral, no existe, me lo estoy inventando, número 345, de fecha 2020, Midagri, ¿cómo se llama este viceministerio? Ya, este viceministerio de acá, que es el mismo pues de la entidad, ¿no? Ya, entonces, dice, es grato dirigirme a ustedes en atención al documento de la referencia a través del cual se regulan diversos ámbitos vinculados a la administración de recursos humanos en el programa subsectorial de irrigaciones, el cual se encuentra en vigencia a partir de la publicación de la resolución directoral número 345-2020 del PCI. Punto. Al respecto, vamos a indicar. Al respecto, hemos tomado conocimiento a través del informe número 123-2024, vamos a decirlo así. Elaborado por la Unidad de Recursos Humanos de la entidad que se viene registrando un alto índice de tardanzas en el horario de ingreso y salida del personal. Situación que afecta la productividad y la productividad de diversas áreas. Por lo tanto, dispongo que las unidades a su cargo remitan con carácter de urgente a los servidores, que las unidades a su cargo remitan a los servidores el instructivo de recursos humanos. Instructivo de recursos humanos, en el que en su página 1323, literal B, se hace mención del horario laboral de respeto obligatorio de
todos los servidores bajo apercibimiento de aplicación de, ¿cómo se le llama este término? De sanciones pecuniarias bajo procedimiento de aplicación de sanciones pecuniarias en caso de incumplimiento. Se le solicita efectuar el envío correspondiente en un plazo de 3 días hábiles bajo responsabilidad. Bueno, estos documentos por si acaso no existen, los acabo de inventar yo, pero más o menos para que ustedes se den la idea, ¿no? En el caso de no, este documento va acá en la referencia, ¿no? En el asunto sería cumplimiento de horario laboral en los servidores de la entidad. Es un ejemplo, estimados alumnos, como les digo, todo se basa en práctica, ¿no? Todo se basa en la práctica, ¿no? Pero más o menos hay que conocer la estructura para que las ideas puedan fluir de una forma más rápida. Espero que con mi ejemplo, este segundo ejemplo, haya podido quedar un poquito más claro de qué se trata, para qué sirve y cómo se estructura un memorando. Estamos bien, ¿no? Para ir a la segunda parte. ¿Sí? ¿Todo bien? Ya, se los envío terminando la clase con el coordinador. ¿Está bien? Ya. A ver, vamos a ver esta segunda parte. Ya no vamos a ver la teoría porque de repente nos va a ganar la hora y la idea es que vayamos ya a la práctica y de esta forma vamos a ir hablando un poquito mejor con ejemplos sobre este segundo documento, ¿no? El informe, ¿no? El famoso informe. ¿Qué es un informe, licenciada? Bueno, un informe es un documento de acto de la administración interna a través de la cual un área, un departamento o un funcionario servidor en particular brinda una opinión, brinda una situación actual, brinda una información a solicitud de otra área, de otra jefatura sobre un tema en particular. Normalmente, estimados alumnos, en el quehacer diario del sector público y privado, los informes tienen el objetivo de brindar el detalle de una situación, el desarrollo de una situación particular o puntual de una forma minimalista y detallada. Pero también un informe nos sirve para expresar una posición institucional sobre un tema en particular, una posición sobre un tema en particular. O de repente advertir, poner en cautela a un superior sobre un hecho de riesgo en la entidad, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo trabajo como especialista social. Entonces, mis situaciones de riesgo o mis situaciones de contingencias, que son varias, ¿no? Pero normalmente yo lo detallo a mi coordinación, a la unidad de gestión del programa en el que trabajo, digamos, de forma minuciosa, cómo nació, cuáles fueron sus antecedentes, cómo se desarrolló, cuál es mi análisis de riesgos, cuáles son mis conclusiones y mis recomendaciones a través de un informe, ¿no? Un informe que me puede ser solicitado, ¿no? A través de un memorando o a través de un correo electrónico o también en el que puede ser una función mía, digamos, ya dentro de mi rol como especialista, poder entregar paulatinamente o cuando considere que
tema lo amerita, ¿no? En este caso, veamos la estructura de un informe, ¿no? Un informe del Ministerio de la Mujer, de la Oficina General de Asesoría Jurídica. Bueno, en la parte del encabezado ya no hay mayor complejidad en el sentido de que los logos y el nombre del año pues se colocan en el encabezado, ¿verdad? Ahora, respecto a la estructura, al igual que el oficio, el primer dato va a ser la ciudad, la fecha y el año. En el caso de lo que estamos viendo acá, es un correlativo que ya hemos explicado cómo se estructura, cómo se desarrolla. Acá le falta el subrayado, pero bueno, este es un ejemplo, ¿no? En el apartado que estamos viendo acá en pantalla, voy a ponerlo un poquito más grande, tenemos que indicar el destinatario, ¿no? A quién lo remitimos. En este caso, los informes siempre van a un funcionario de mayor jerarquía, ¿no? A un jefe, a un director, a un gerente, ¿no? Siempre nosotros cuando hablamos de un informe, hablamos de un documento que va de menor a mayor jerarquía. Yo envío un informe a mi jefe, a un funcionario que está encima de mí jerárquicamente para poner de conocimiento, como le vuelvo a repetir, una opinión, una postura, una alerta, una información sobre un hecho en particular. Tenemos que indicar de quién proviene este informe, ¿no? ¿Quién es la remitente? Ya en estos datos no tenemos por qué complicarnos, porque siempre tiene que colocarse nombres de pedidos completos, cargo, y el nombre de la unidad o el nombre del departamento, de la dirección, de la jefatura del cual lo estamos remitiendo, ¿no? El asunto lo vamos a dejar para el final, para que leer primero el cuerpo del informe y luego entender cómo se elabora un asunto. Las referencias, ya hemos dicho, ¿verdad? Claramente, ¿qué son las referencias, verdad? Ya hemos dicho que son los documentos predecesores, que son los documentos que nos sirven para fundamentar, pero sobre todo los antecedentes, ¿verdad? Los antecedentes de ese documento. Por ejemplo, si a mí me piden elaborar un informe para emitir una opinión sobre un proyecto de ley y me lo piden a través de un memorando, yo tengo que hacer mención al memorando, ¿verdad? Para indicar que a través del documento de la referencia A se me solicita en un plazo de 10 días hábiles remitir un informe sobre tal cosa, ¿no? Entonces, estos documentos que sirven de antecedente o de base para remitir un informe, lo tengo que colocar en las referencias. Ahora, estimados alumnos, vamos a estudiar. ¿Cuál es la estructura de un informe? Ahora, yo les voy a dar un ejemplo de la estructura de un informe normalmente utilizado en una entidad pública. ¿Y por qué les muestro de una entidad pública y no de una privada? Bueno, para empezar, porque yo trabajo en la administración pública. Segundo, porque en la administración privada, en el sector privado, vamos a encontrar diversas estructuras de informe. Podemos encontrar informes de 100 páginas, de 150 folios, ¿no? Que tienen un desagregado y un nivel de detalle que va así, digamos, al milímetro de cada tema, ¿no? Que va a depender mucho de la necesidad de ese detalle. Pero, y como es tan diverso, entonces se hace un poco más complicado explicarlo. Que se puede hacer, sí, porque va a depender mucho del tema del que se haga un informe. Si yo voy a hacer un informe de un proyecto de ley, normalmente ese informe puede tener 15 hojas, 14 folios, ¿no? Ahora, si voy a presentar un informe sobre el estado situacional, no sé, a ver, vamos a pensar en el sector privado, en el informe situacional del estado del sector manufactura en el Perú, bueno, ya imagínense cuántos folios va a tener ese informe, ¿no? Si remitimos un informe, en mi caso, ¿no? Sobre las contingencias sociales desarrolladas en el año 2024
o presentadas en el año 2024 en la unidad de gestión del programa, bueno, posiblemente tenga 30, 40 folios. Entonces, no es que estos documentos, su extensión menor o mayor sea una regla, sino más bien va a depender del remitente y va a depender de la complejidad del asunto del que tú tengas que pronunciarte. En el caso de sector público, normalmente los informes, tienen una estructura en el cuerpo de 4 partes. Los informes, lo voy a escribir para que no se olviden. Los informes en el sector público normalmente tienen una estructura compuesta, tienen en el cuerpo del documento una estructura de 4 partes. Primera parte. Primero, antecedentes. ¿Qué son los antecedentes, licenciada? Bueno, los antecedentes que los vamos a numerar o los vamos a colocar numéricamente, miren acá ustedes pueden ver, los antecedentes se colocan numéricamente, son aquellos documentos a través del cual se originó esta solicitud de informe, a través del cual se remitió un documento anterior, a través del cual se invitó a la entidad a manifestar una postura, ¿no? Mejor dicho, van a ser todos aquellos documentos que han fundamentado, han precedido la emisión de este informe. Vuelvo a repetir, si a ti como funcionaria te pidieron redactar un informe a través de un memorando, ese memorando será un antecedente o no será un antecedente. Sí, ¿verdad? Si a la entidad, por ejemplo, si tú trabajas en el Ministerio de la Mujer, ahora tú eres una funcionaria dentro de una unidad que está dentro de una estructura mayor, ¿verdad? Entonces, si a ti te piden emitir una opinión sobre un instrumento, sobre una ley, sobre un proyecto, no es que la otra entidad te lo va a pedir a ti personalmente, sino siempre se dirigen a las cabezas o a los máximos cargos dentro de una entidad y ese máximo cargo te lo deriva a tu unidad y esa unidad te lo deriva a ti, ¿verdad? Pero no es que esa solicitud de informe te llegue a ti, por lo menos no en la administración pública, que, por ejemplo, vamos a pensar que el Congreso de la República le pide, en este caso, al Ministerio de la Mujer una opinión sobre un proyecto de ley, ¿verdad? Pero el Congreso de la República no se lo pide directamente a la Oficina de Asesoría Jurídica del Ministerio, no, ¿verdad? El Congreso de la República, a través del presidente del Congreso, como corresponde por su jerarquía, le pide una opinión a la ministra de la Mujer, que a su vez lo deriva a la Oficina General de Asesoría Jurídica. Entonces, esa invitación, por ejemplo, que el Congreso de la República hace para que el Ministerio de la Mujer se pronuncie, se tiene que hacer a través de un oficio. Y ese oficio también va a ser tu antecedente, ¿no? ¿Ven? En este caso, acá están haciendo mención a un oficio, ¿no? A través del cual la Secretaría tal traslada al Ministerio la opinión sobre el proyecto de ley con proveído tal, se remite este expediente mediante memorando tal, se remite a este despacho el informe. Entonces, para cerrar, los antecedentes son aquellos documentos que sustentan, que son preliminares y que fundamentan ese pedido de informe, ¿no? Que nacen, ¿no? Con esos documentos nace ese informe. Se remiten, se describen, ¿no? Acá no hay mucha ciencia, simplemente se tiene que hacer mención al documento, hacer mención quién lo remite, en qué fecha y qué se pide. Nada más. Eso es todo lo que hay que hacer. Y como ustedes pueden ver aquí, ¿no?
en esta parte de enumerativa, y luego viene la segunda parte del cuerpo de un informe. ¿Cuál es esa segunda parte? Es la parte más importante, central, a lo que viniste, mejor dicho, de un informe. ¿Cómo se llama la segunda parte? Primera parte, antecedentes, ¿no? Segunda parte, análisis. Esa es la parte que realmente te va a llevar a ti tiempo, te va a llevar a ti trabajo, ¿no? Como vuelvo a repetir, un informe no se hace en un día, no se hace en 2 días, no tiene un trabajo de parte del funcionario o de los funcionarios a cargo de su redacción. Vamos a pensar que somos abogados, ¿ya? Vamos a pensar que somos abogados y a nosotros nos han pedido hacer un análisis sobre un proyecto de ley. A ver, ¿sobre qué es? Proyecto de ley que establece la creación de un programa nacional de alerta temprana para la prevención de la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes. Ya, vamos a pensar en ese proyecto de ley. Yo, como la unidad de asesoría jurídica, tengo que pronunciarme emitiendo una opinión legal sobre ese proyecto de ley. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer para dar un análisis es leer ese proyecto de ley, mínimamente, ¿verdad? Tengo que leer ese proyecto de ley, tengo que leer antecedentes, de repente tengo que leer la normativa de otros países sobre el tema, tengo que leer proyectos de leyes que han sido debatidos antes. O sea, cuando tú haces un análisis, tienes que acopiar, revisar, leer e informarte para poder dar una opinión de todas aquellas bases que están alrededor de ese documento. Más aún, si tú vas a dar una opinión legal, evidentemente tienes que leer convenios internacionales, tratados internacionales, ¿verdad? Que te permitan a ti fundamentar si estás de acuerdo o no estás de acuerdo sobre ese proyecto de ley presentado. Entonces, para que tú hagas un análisis es porque has tenido que hacer una revisión anterior documentaria, has tenido que buscar tu base normativa que te permita a ti estar en la posición como profesional, como unidad, de decir estamos a favor y en contra, y no solamente decirlo, sino fundamentarlo. Estoy a favor porque de acuerdo al convenio internacional sobre los derechos de niñas y adolescentes establece que es una política del Estado o de los Estados miembros velar por el respeto, por el cumplimiento de acciones que busquen proteger a la primera infancia, por ejemplo. O de repente esta unidad se muestra en desacuerdo de este proyecto de ley porque abiertamente vulnera derechos fundamentales de los niños y los adolescentes al no establecer una unidad supervisora de los alcances de este programa de alerta temprana, ¿no? Entonces, esta parte es la más compleja, la que tú tienes que ir desarrollando, la que tienes que ir desagregando de acuerdo a como tú lo consideres conveniente, pero que esté bien fundamentado y bien argumentado, ¿no? Como ustedes ven, acá se pronuncia esta unidad sobre el proyecto de ley, ¿verdad? Sobre la competencia del viceministerio, sobre la opinión de ese proyecto de ley, ¿no? ¿Está de acuerdo o no? ¿Cómo está estructurado? ¿Cómo está fundamentado? ¿Cómo está presupuestado? ¿No? Tienes que empezar a revisar todas las aristas. Ahora, hay que reconocer que un informe como tal es un documento técnico, ¿no? Es un documento profesional, ¿no? Es un documento, como lo vuelvo a repetir, que reviste cierta complejidad dependiendo del tema, pero que está hecho no para que el ciudadano de a pie lo elabore, sino para que un profesional a cargo de un área, a cargo de unas funciones en específico, se pronuncie sobre su opinión profesional, su posición institucional sobre un tema en particular. Para eso está hecho. Por eso es que se vuelve a decir que este documento es un documento de administración interna, ¿no? Porque los informes se remiten internamente
en una entidad o también pueden remitirse para conocimiento de otra entidad de forma interinstitucional. Estos informes son especializados, ¿verdad? Porque un abogado va a hacer un informe legal, un economista va a hacer un informe económico, un administrador va a hacer de repente un informe, no lo sé, de recursos humanos, un contador va a presentar un informe financiero, ¿no? Entonces, estos informes como tal son informes que son documentos, perdón, que revisten especialidad, ¿no? Especialidad. Yo me pronuncio de lo que sé, de las funciones que manejo, de la formación que yo tengo, o en todo caso complemento de acuerdo a mi punto de vista profesional sobre este punto. Ahora, después que yo haya fundamentado, he hecho análisis de lo que se me ha pedido de una forma estructurada, de una forma clara, ya vienen las dos partes finales, ¿no? La tercera parte que son las conclusiones, ¿no? En la que yo tengo que indicar de todo lo que yo he descrito en mi parte analítica, a qué conclusiones, perdón, a qué conclusiones arribo, ¿no? Por ejemplo, por lo anteriormente expuesto, en vista de la norma tal, esta unidad considera que el proyecto de ley tal es viable, ¿no? Dado que su aporte, dado que sus alcances permitirán mejorar la calidad de vida de los niños, niñas y adolescentes en el país. O también, conclusión, que por lo anteriormente expuesto, en vista de las irregularidades, de los vacíos legales, de de la falta de garantía presupuestaria de este proyecto de ley, esta unidad se pronuncia en contra o manifiesta su disconformidad de la posible aprobación de este proyecto de ley porque se atentaría contra la integridad de los niños, niñas y adolescentes quienes se encontrarían en una situación de desprotección si se publicara o se aprobara y publicara esa norma, ¿no? Recomendaciones. ¿Qué se recomienda? Recomienda un mayor análisis, se recomienda una opinión institucional, no lo sé, del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, se recomienda una opinión del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? O sea, ¿qué recomendamos? ¿Qué podemos nosotros indicar para mejorar los alcances de ese tema o de ese documento que me han pedido a mí emitir una opinión, ¿no? Las recomendaciones, igual que en las conclusiones, son igual o más de importantes en la elaboración de un informe. Y por supuesto, tiene que firmarse, ¿verdad? Acá lo han omitido, pero como sucede en todos los documentos formales, tiene que firmarse, tiene que colocarse la postfirma, ¿no? Y también, por supuesto, el pie de página, que ya saben dónde lo pueden encontrar. Vamos a ver otro ejemplo de informe. ¿Hasta acá todo claro? Sí, ¿verdad? Ya, entonces, sigamos. Ahora me van a decir, licenciada, pero hagan, así como el memorando, háganos un ejemplo de informe, ¿no? Y yo les digo, no se puede, pero ¿por qué? Porque por su complejidad, un informe tú no lo vas a redactar, lo vuelvo a repetir, en un día ni en 2 días, ¿no? Es un trabajo complejo y es un trabajo arduo, ¿no? La mayor forma de tú redactarlo es en la práctica, pero como luego no podemos ahorita hacer un ejemplo de informe porque terminamos el curso, volvemos a estudiar el curso otra vez y de repente no lo terminamos, ¿no? Entonces, pero para que ustedes se den una idea, yo he traído otro ejemplo para que veamos un informe. Miren cuántos folios tiene este informe, 60 folios. ¿Alguno de ustedes ha redactado un informe técnico alguna vez? ¿O lo han leído de repente de un compañero, de un jefe, que me diga de qué era el informe? A ver, para darles algunas ideas.
no han tenido la oportunidad todavía de redactar algún informe. Todavía, ¿verdad? Pero créanme que seguro en el futuro, no muy lejano, van a tener que redactar un informe y siempre les sugiero programarse bien, revisarlo bien, pedir la opinión de los compañeros, ¿no? Pedir que, digamos, una tercera opinión, porque siempre va a ser muy importante que ese informe esté correcto, con las fechas correctas, con los datos correctos, ¿no? Milton dice, un informe simple, como mínimo, ¿cuántas hojas debe tener? Es que en realidad, Milton, no es que haya un mínimo de hojas, ni porque el informe tenga 3 hojas va a ser mejor que otro, sino, como lo vuelvo a repetir, todo va a ser de la complejidad. Miren, vamos a pensar en un informe muy sencillo, ¿ya? De repente el más sencillo que podamos pensar en una empresa privada. Vamos a pensar que nos han pedido un informe sobre, vamos a pensar que trabajamos en el área de gestión documentaria, ¿no? Nosotros nos encargamos de recibir los documentos y de llevar el registro de los documentos, de las derivaciones y demás, y nos han pedido que presentemos un informe mensual. En ese informe mensual tenemos que indicar el registro o el inventario de los documentos que hemos recibido a la fecha, al corte del 30 de cada mes. Entonces, tú me dices y tú me das un ejemplo así y yo automáticamente pienso en que ese informe, que mayormente es cuantitativo, yo lo tengo que poner con tablas, con números, ¿no? O sea, si yo he recibido 50 documentos, se supone que esos 50 documentos yo lo he registrado en un Excel, ¿verdad? O lo he registrado en alguna hoja de cálculo. Entonces, tengo que indicar o tengo que anexar esa hoja de cálculo de todo mi registro que yo he realizado, ¿no? Tengo que colocar el número de expedientes, ¿no? De repente pueda yo colocar un cuadro de aproximadamente cuánto tiempo demora la oficina en tramitar un documento, ¿no? De repente 30 minutos, 3 horas, 4 horas, indicar cómo funciona el flujo documentario, ¿no? Indicar de repente, reportar algunas falencias en el sistema, ¿no? De repente se cayó el sistema 3 días, la unidad de tecnologías de la información no me apoyó, ¿no? Entonces yo en ese informe doy a conocer también que he tenido falencias como encargada de la unidad de gestión documentaria. ¿En qué? En poder dar trámite oportuno al documento. O de repente también yo qué haría, si yo fuera la encargada de la unidad de gestión documentaria, haría un reporte con cuadros, con gráfico, de aquellos documentos que han sido rechazados. ¿Por qué? De repente porque los datos estaban incorrectos, porque no estaban bien foliados, porque eran ilegibles. Entonces, de esa manera yo le brindo informe a mi supervisor, informe a mi jefe. No solamente me limito a decir qué documentos ingresaron y si fueron 40, 40, ¿no? Sino que le brindo una información que le permita tomar decisiones al encargado, ¿no? Yo le estoy indicando que hay problemas informáticos y de repente por eso yo estoy brindando, la entidad está brindando un incorrecto servicio, ¿no? Ese informe le va a permitir a mi jefe de repente brindar o emitir un memorando a la unidad de tecnología de la información llamándole la atención de que no reportaron ni no solucionaron adecuada y oportunamente ese problema, ¿no? O de repente yo necesito anexar una cartilla informativa para mis usuarios para indicarles qué requisitos o qué formatos tiene que cumplir un documento para ser admitido, ¿me entienden? O sea, un informe no es que exista como tal, es cierto, existe una estructura, pero su contenido y el cuerpo va a depender de la discrecionalidad y de la subjetividad, de la objetividad del funcionario, ¿no? De cómo sistematice esa información, de cómo compile esa información, siempre pensando
que el informe que yo voy a presentar va a ser un insumo, va a ser una herramienta para que mi jefe o el área que está, en el que yo pertenezco pueda tomar decisiones sobre situaciones adversas o sobre situaciones desfavorables o favorables que vengan sucediendo en mi departamento o en el área que está bajo mi responsabilidad, ¿no? Un informe, mientras más detallado sea, consolidado, mejor presentado y argumentado, va a ser una mejor herramienta de análisis para la gerencia, la jefatura o el área que lo está recibiendo. Para terminar y antes de despedirnos, acá tenemos un informe técnico del director del programa de generación de suelo urbano. Como ustedes ven, la estructura es la misma, ¿no? El correlativo, el destinatario, el asunto, la referencia, la fecha. Y en el cuerpo seguimos teniendo antecedentes, que ya lo vuelvo a repetir, son los documentos que le brindan sustento, que son preliminares, que han sido anteriores a este informe, ¿no? Acá lo podemos organizar, lo podemos sistematizar, pero siempre los vamos describiendo de forma numérica. Todo informe después de los antecedentes, la parte más importante, ya les comenté que es el análisis, ¿verdad? El análisis es la parte más importante, ahí tiene que estar concentrado toda tu energía, ¿no? Y finalmente las conclusiones y las recomendaciones. Conclusiones y recomendaciones. Bueno, esos son los anexos, que también, por supuesto, puede tener un informe, ¿no? No sé dónde quedaron, las vamos a buscar acá, las conclusiones y recomendaciones. Pero ya ese es un informe, la verdad, bien técnico, ¿no? Bien, algún día, en algún momento, ustedes van a tener la oportunidad de redactarlo, pero de todas maneras la estructura sí o sí sigue siendo la misma. Algunos me preguntaban, licenciada, ¿y los informes pueden tener anexos? Claro que sí, anexos pueden tener. Primero que tienes que indicar todos los documentos de la referencia, ¿no? Tienes que anexarlo, ¿no? Tienes que anexar, además de los informes, de repente, no sé, gráficos, otros documentos de apoyo, también los puedes anexar sin ningún problema, porque eso le va a dar mayor fundamentación a tu informe. Bueno, esperando que haya sido de utilidad esta clase y que hayamos aprendido juntos algo nuevo el día de hoy. Me despido indicándoles que nos encontraremos nuevamente el día miércoles para seguir en esta importante tarea de reforzar nuestros conocimientos sobre los documentos de gestión administrativa. Que tengan una gran noche y nos estaremos viendo el día miércoles. Gracias.